Muy buenas tardes a todos. Tenemos el placer de encontrarnos aquí con Ronnie Kaplan. Ronnie Kaplan, nacido en Uruguay, hizo alía a Israel y ahí estudió en la Universidad Hebrea de Jerusalén, fue portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel para toda la prensa hispanoparlante, América Latina, España, también para la prensa asiática. Y también estuvo en lo que son las relaciones Kishrei Hus, las relaciones externas del Ejército de Defensa de Israel. Y hoy en día conduce, es el CEO de Conexión Israel y el propietario del diario Aurora. Ronnie va a hablar con nosotros de la economía de la innovación en Israel. Y en este esfuerzo conjunto, traído por el Departamento de Promoción de Aliá de la Organización Sionista Mundial, en conjunto con FACMA, Betilel, Hebraica, el Centro ESH de Maccabi, la Organización Sionista Argentina, la Organización Sionista del Uruguay, hacen posible que en este ciclo de conferencias de Israel ustedes puedan estar acá, puedan verlo en todas las cuestiones relevantes y puedan preguntar lo que quieran. Ahora sí, ¿cómo es el método de preguntas? Todos van a ver un chat, pueden escribirnos todo lo que ustedes quieran, lo vamos a ver nosotros, los que estamos moderando, y al final vamos a preguntar lo que ustedes quieran. O sea, vamos a leer sus preguntas, los vamos a mencionar y vamos a preguntar. Así que, Ronnie, es todo tuyo. Hola, ¿me escuchan, Ale? Sí, Perfecto. perfecto. Bueno, la verdad que es un gusto estar con todos acá, en este día tan especial como es Yom Ha'atzmaut, 72 años de Israel. Muchas gracias, Ale, por la invitación. Te olvidaste de decir también que soy tu sucesor en la portavocería del ejército israelí. Muchas gracias, Silvana. Y bueno, vamos a comenzar así, quizás con un poquito por un lado, con la emoción de este día, después de estos Aseret Yemei Tkuma, los 10 días de levantamiento que tuvimos desde el día del Holocausto, de recordación del Holocausto, hasta hoy, el día de Yom Ha'atzmaut, con esa emoción, pero por otro lado también un poquito en silencio porque están durmiendo acá mis 5 nenas, así que no puedo gritar mucho. Eh, bueno, les cuento un poco cómo vamos a empezar la charla, cómo va a ser la introducción, para luego entrar directamente a la parte de la economía e innovación de Israel. Vamos a hacer un raconto así general de los grandes éxitos que tuvo Israel en estos 72 años. Nos vamos a centrar después en el principal éxito, que es la innovación, quizás, o uno de los principales. Y por otro lado, cuando hablemos de innovación, vamos a hacer un plano geopolítico, un plano histórico, para después sí entrar propiamente dicho al plano de la innovación. Esperemos con unos 40 minutos, 45 minutos. Ale, vos si querés me cortás con preguntas y lo vamos haciendo de la forma más didáctica posible para todos. Eh, a ver, señores, ustedes saben que si queremos un poquito ver lo que son los logros de Israel, Israel realmente ha sido una maravilla en estos 72 años, ¿verdad? O sea, en términos de defensa, en términos de industria espacial, en términos de asociación de inmigrantes, de renacimiento de la lengua hebrea, de florecimiento del desierto, es decir, de avances en agricultura, en términos de ciencia y tecnología, en términos de innovación, de manejo de agua, de evolución económica, de calidad de vida y de emprendimientos, hacer de esto un mundo mejor, de Tikkun Olam. Definitivamente Israel ha sido un país muy, muy exitoso. Obviamente que sus desafíos son mucho más grandes que los éxitos y tienen que ver con también desafíos en el ámbito de la defensa, en el ámbito de las desigualdades sociales que pueden llegar a haber dentro de la sociedad israelí y por sobre todo, y por sobre todo también los desafíos que tienen que ver con la paz, ¿sí? La paz que podemos llegar a generar aquí con nuestros vecinos, que ha avanzado bastante en los últimos 7, 8 años desde que comenzaron las primaveras árabes. Pero hecho esta introducción necesaria, digamos, para el día de Yom Ha'atzmaut, en una actividad junto con la Organización Sionista Mundial, definitivamente en este Ma'azán, en este balance de cosas, no cabe duda que Israel ha sido una de las perlitas del siglo XX, frente a todo el resto de lo que ha pasado en la arena internacional.
y se plantea también como una de las perlitas en el siglo XXI. Me gustaría en este momento compartir mi pantalla para comenzar digamos, un poco... Ale, ¿me podés permitir compartir la pantalla? Porque dice que no Estás puedo hacerlo. habilitado. Estás habilitado. Exacto, ahí la tengo. Un segundito. Bien, vamos a compartir toda la pantalla. Share. Y vamos a poner la presentación. A ver, del punto de vista... ¿ahí se ve la pantalla? Sí. Excelente. Del punto de vista geopolítico... Ronnie, se ve una pantalla pero negra, ¿eh? A ver... Sí, ahora se ve negro. Un segundito nomás. Ahí se ve, sí. ¿El Ahí mapa se está ve. bien? Sí, perdón por el problema técnico, ya va... espera. Voy a ponerlos a todos. Acá se ve la pantalla, ¿verdad? Ahora se ve el mapa, ¿no? Sí, se ve el mapa. Vemos Pero África en el y medio. ahora no se ve, ¿verdad? Sí, se Y ve el ahora se mapa. sigue viendo. Una presentación ya, ¿no? Bueno. Se ve el mapa dentro de una página de internet. The True Size of... Ok, no sé por qué no me está dando para. Stop share. New share. Es como que me permite solamente presentar, no toda la... Bueno, no importa. Lo hacemos de esta manera y cualquier cosa después lo vamos share. Bien. Ustedes saben, señores, que aquí sí se ve la presentación, ¿verdad? Sí. Ustedes saben, señores, que Israel es solamente un sexto del 1% del Medio Oriente. Un país prácticamente de 20.000 kilómetros cuadrados, en un Medio Oriente mucho más grande. Y si lo ponemos adentro de Argentina, como ustedes saben, creo que hay más gente de Argentina, es el tamaño de la provincia de Tucumán. Si lo ponemos en Uruguay, es el tamaño de Tacuarembó. País sumamente pequeño, que básicamente está en un vecindario sumamente complejo. Desde el momento en que el Estado de Israel se establece, o sea, desde el momento que los judíos comienzan a regresar a la tierra de Israel a fines del siglo XIX, si bien como ustedes saben, unos 25.000 de ellos vivían en la tierra de Israel antes de la primera Aliyá, durante todos los años en que estuvo prácticamente desolada la tierra. Desde ese momento, Israel es concebido casi como una especie de anticuerpo, como una especie de bicho raro en el Medio Oriente, ¿no? Estamos hablando de un país muy pequeño, en una zona mayormente tribal y musulmana, una democracia judía, antes de la creación del propio Estado, en el año 20 y 21, en el año 1936, el 39 también, en 1929 también, hubieron grandes rebeliones árabes contra los judíos en la tierra de Israel, y con la creación del Estado de Israel, obviamente las guerras que ustedes conocen tanto como yo, que son aficionados de la historia israelí, año 48, 56, 67, 73, 82, 2006, 2008, 2009, 2012, 2014. En esas últimas dos a mí me tocó ser portavoz del ejército israelí para la prensa hispanoparlante y para la prensa asiática. En todo ese momento Israel fue realmente un país que estuvo en guerra de alguna manera, ¿verdad? O sea, que estuvo en situaciones complejas, y acá lo ven a nuestros simpáticos vecinos como Egipto, un país de 80 millones de personas, Irak, Irán aquí, Sudán, ni que hablar, Turquía, grandes imperios, ¿verdad? El imperio turco-otomano, la Casa de Saúd, el imperio babilónico, el imperio también persa, el imperio egipcio, ni que hablar, y ahí está Israel, que hoy en día se siguen comportando como imperios a veces, ¿no? Ahí es Israel pequeño en ese sitio. Ahora bien, desde el punto de vista de las características geoestratégicas, si nos metemos adentro de Israel, ustedes conocen que en la zona de Judá y Samaria está en el corazón mismo del país. ¿Sí? Aquí hay entre Natania y Tulkar, en Calquilia, hay una falta, digamos, de profundidad estratégica, solamente unos 14 kilómetros aquí desde el mar Mediterráneo hasta la línea verde, que es la línea de cese de fuego del Tratado de Rodas, el año 1949, después de la guerra del levantamiento, la guerra de independencia. Aquí ven esta línea bien angosta.
Vemos también que Israel es un país macrocefálico, entre Haifa y Ashkelon. En el 20% del territorio vive el 70% de la población, se produce el 80% del Producto Interno Bruto y se pagan el 90% de los impuestos, ¿sí? Y por otro lado también tenemos que hay esta zona es una zona que tiene desventaja topográfica frente a la zona de Judea y Samaria, que es una zona más alta, y acá, en el Mar Muerto, la depresión sirio-africana, que va desde Turquía en el norte hasta Arabia Saudita aquí en el sur, ustedes saben que tenemos aquí prácticamente 400 metros por debajo del nivel del mar, aquí en el punto más bajo del Mar Muerto, y aquí las alturas de Judea están a prácticamente 800 metros, y tenemos una barrera prácticamente geográfica con Jordania, Irak, Irán y los países más al este. Dicho esto, Israel también hizo la paz con los países que tienen fronteras más largas, como Egipto, dijimos antes, y Jordania 79-94. Con estas características geoestratégicas, Israel tuvo que defenderse durante obviamente, todo este tiempo, hasta hoy en día, y con eso terminamos un poquito el plano geopolítico como introducción a nuestra charla del día de hoy, que ya vamos a entrar. Por otro lado, en el plano más económico, llamémosle, o histórico, más bien histórico, no es económico, el camino hacia la Startup Nation, ¿verdad? O a la Innovation Nation, a este estado, digamos, de startups, de economía de innovación importante. Podemos empezarlo, si quieren, en el momento que el pueblo judío sale de Egipto y llega, después de estar 210 años en Egipto y 40 años en el desierto, llega a la tierra prometida, después de que Moisés muere antes de cruzar el Jordán. Ingresa Josué como jefe del ejército y como jefe también espiritual, o sea, como jefe político y espiritual, en ese momento no había diferencia, del pueblo de Israel. Y allí vemos toda la historia de la Biblia. O sea, a partir de toda la historia, digamos, de los Nevi'im y de los Ktubim, ¿verdad? O sea, de los profetas y los exégetas, allí la vemos toda, ahí pasan reyes, Saúl, David, Salomón, etcétera, profetas, jueces, Jesús también pasa por ahí, allí por el año 0, y por poner un año en la historia, después de que se destruyó el primer templo de Jerusalén en el año menos 516, aquel templo que había construido el rey Salomón, en el año 70 de la era cristiana se destruye el segundo templo de Jerusalén. Y en ese momento comienza un exilio muy, muy grande. Parte del exilio ya había comenzado, pero el resto del pueblo judío comienza a exiliarse por todo tipo de lugares en el mundo. En esa vuelta llegan también Argentina y Uruguay, pero hacia el final nomás de ese exilio. Y el pueblo de Israel, como les digo, o sea, los judíos en la diáspora son básicamente rechazados, en muchos casos mucho más por los católicos que por los musulmanes, pero al ser rechazados, son perseguidos, pero constantemente siguen anhelando y orando por regresar a la tierra de la cual se habían exiliado sus antepasados aquí en el año 70. Constantemente están orando, anhelando, no siempre hicieron una actividad proactiva para hacerlo, pero siempre estaban anhelando, y de hecho en ese momento muchas personas venían a morir a la tierra de Israel, ¿sí? Muchos de los rabinos y muchos, por ejemplo, de los, por ejemplo, los alumnos del Gaón de Vilna, ¿sí? Vinieron aquí a la tierra de Israel de alguna manera, pero no había, o sea, no un movimiento político fuerte. Y hoy en día tengo el honor de estar aquí con la Organización Sionista Mundial, que fue el principal brazo político, era el sionismo, digamos, organizado, y hasta la creación del Estado de Israel era el brazo más importante del pueblo judío de los anteriores 4.000 años prácticamente, o 5.000 años, hasta la creación del Estado de Israel, que pasa a ser la independencia del Estado de Israel que ya vamos a llegar, ¿verdad? Pero la Organización Sionista Mundial comienza a llamar al regreso del pueblo judío a la tierra de Israel, y habían allí todo tipo de opiniones, habían todo tipo de corrientes del sionismo. Habían corrientes que eran más seculares, habían corrientes que eran más religiosas, que hablaban de volver a la tierra de Israel porque de esa manera vendría el Mesías. Habían corrientes que eran más comunistas y socialistas. Habían corrientes que eran más revisionistas también, que lo hacían, digamos, de un lugar necesitamos un lugar para defendernos, necesitamos un lugar para estar allí y poder, de alguna manera, que nos dejen de atacar, ¿verdad? La palabra pogrom, de hecho, es una palabra que se inventó específicamente para este tipo de ataques a judíos
en Rusia, ¿verdad? Estaba aquel chiste de Jaime Topol que decía que le preguntaba a su esposa por qué se dejaba el gorro adentro de la casa, tenía el sombrero tipo de ortodoxo, ¿verdad? Tenía el sombrero allí. ¿Por qué te dejas el gorro adentro de la casa? Y decía, mirá, ya en un ratito ya no van a sacar de acá de nuevo, así que me dejo el gorro puesto, como quien dice. Pero entre la primera aliada del año 1882 y la creación del Estado de Israel en 1948 tenemos 6 grandes olas inmigratorias, y de esa manera crece el establishment o el Yishuv Yehudí, o sea, el asentamiento judío en la tierra de Israel, de 25.000 personas a 625.000 personas en la creación del Estado de Israel. Judíos, ¿sí? Tenemos la fundación de Tel Aviv en el año 1909, ni que hablar el Holocausto, que estuvimos ahora digamos, recordando entre el año 1939 y 1945 en Europa. Y tenemos, digamos, definitivamente el 14 de mayo de 1948, la declaración de independencia de Israel, aquí con David Ben Gurión. Una declaración increíble, estoy leyendo un libro que se los súper recomiendo, de Mijael Bar-Zohar, una corta historia de Israel, que cuenta cómo Moshe Yaret había llegado unos días antes nomás a los Estados Unidos, se sienta allí con Marshall, el mismo general que hizo el plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial, y había sido el Ramatkal, el comandante en jefe de las Fuerzas Americanas en la Segunda Guerra Mundial. En el año 48, Marshall va a ser una persona, perdón que estoy con el día de medio Matzmaucha, vamos a llegar a la innovación. Marshall en el año 48 es el secretario de Estado americano, y había perdido la pulseada contra Truman, el presidente americano, porque Marshall decía que no había que reconocer a Israel aquel 29 de noviembre de 1947, en la declaración 181, en la resolución 181 de Naciones Unidas de la partición de la tierra de Israel-Palestina. Había perdido frente a Truman, y por eso, como Truman dijo que era el presidente americano, dijo que era importante apoyar a Israel, de esa manera los americanos y también los soviéticos en medio de Guerra Fría apoyaron la creación del Estado de Israel. Pero Marshall le dice a Yaret, unos días antes, le dice, no declaren el Estado de Israel, no lo hagan, mirá que los árabes les van a ganar la guerra y van a quedar completamente aniquilados, y ni se les ocurra venir a pedirnos armas acá a nosotros, a los americanos, porque no se las vamos a dar, ¿sí? O sea, Marshall volvía a la pulseada contra el presidente Truman, repito, ¿sí? Jefe del ejército americano y hacedor del plan de la recuperación de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Básicamente, Moshe Yaret viene, le dice eso a Ben Gurión en una votación muy interesante el 12 de mayo, no me puedo detener en esto, es para otra charla, el 12 de mayo, Ben Gurión, contra todas digamos, contra todas las asesorías estratégicas de los americanos, de los propios militares israelíes y de todos, Ben Gurión se para, y acá está leyendo la Declaración de Independencia, que ni siquiera estaba escrita en este momento en un pergamino, porque no les dio el tiempo ni siquiera a ponerlo en pergamino, eran hojas impresas en la máquina de imprimir que tenían en la zona de Sarona, hoy en día, al lado de la Quiriá de Tel Aviv, al lado está la base. Pero además de estas anécdotas son para contarles que, bueno, así llegamos a un país que comenzó con esto, señores, el país Israel. Esta es una foto de Tel Aviv, muy cerquita de mi oficina, en el año 1809. Y con esto que terminamos el plano histórico y el plano también geopolítico, y hablamos un poquito también de Yom Ha'atzmaut, entramos ahora sí de lleno. ¿Cómo Israel pasó de esto? La pregunta es cómo pasó de ser una extensión tan desolada, lugar, es que las dunas de Tel Aviv, a esto. ¿Cómo en tan solo 7 décadas un país con tantos problemas de seguridad, con una historia también compleja, en un mundo donde también muchos de los gobiernos cayeron también, ¿verdad? En el siglo XX fue un siglo complejo, Israel pasa de este punto a este punto. Y esta es la respuesta, digamos, esta conferencia pretende responder a esta pregunta. ¿Cómo se pasó de aquí hasta aquí? Básicamente, quizás la frase de Shimon Peres, cuyo libro recomiendo mucho, Soñar sin límites, está en español también en Amazon. Pérez nos dice lo siguiente, dice: en Israel aprendimos a apreciar nuestra mayor ventaja, nuestras mentes. A través de la creatividad y la innovación transformamos los desiertos en campos florecientes
y nos convertimos en pioneros en ciencia y tecnología. Ustedes saben que en este momento estamos hablando de un ecosistema de innovación de los más avanzados que tiene como distintos jugadores, ¿no? El principal, o uno de los principales jugadores son las universidades, aquellas universidades que se establecieron en Israel 20 o 25 años antes de la creación del propio Estado de Israel. Estamos hablando de 7 universidades importantes que tenemos ahora, y Israel, por intermedio de su autoridad de innovación, el otro día vi que estuvo con ustedes Alan, de la autoridad de innovación, Israel, por intermedio de su autoridad de innovación, está invirtiendo un 4.3% de su Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo. Es el país que más invierte como porcentaje de su Producto Bruto Interno. Y esto nos llama a, y hay acá una interconexión muy importante entre universidades y autoridad de innovación. Pero sin lugar a dudas que el Venture Capital es muy importante también en las distintas fases de las empresas israelíes. En la fase de semilla y en las fases más avanzadas también. El israelí promedio recibe más venture capital, más capital de riesgo que cualquier otra persona de otro país en el mundo, ¿verdad? Hay venture capital acá por doquier realmente. La famosa cultura de innovación israelí, que es donde nos vamos a detener en la próxima parte de nuestra disertación. Estoy un poquito acelerado, pero hay mucho para contar. Y las multinacionales, en los últimos 20 años se establecieron en Israel 430 multinacionales de las principales compañías que ustedes conocen en el mundo. Facebook, Twitter, Apple, de así 430, si quieren después les muestro, digamos, toda la lista. Startups, estamos hablando de unos 7.700 startups en un país de 9 millones de personas. Estás hablando al fin y al cabo de algo así como un startup, o algo menos de un startup por cada 1.000 personas. Estas empresas tecnológicas emergentes tan en boga, o sea, tan de moda aquí en Israel, ¿verdad? Y estos distintos jugadores del ecosistema interactúan unos con otros de forma constante para generar la tercera economía de innovación más importante del mundo, ¿sí? La tercera economía de innovación más importante del mundo, y una de las ciudades más innovadoras en ese sentido es la ciudad de Tel Aviv, aquí la ven, después de Silicon Valley, Nueva York, Los Ángeles y Boston. Un dato interesante es que Israel tiene más compañías en la bolsa de valores de Nueva York y en el índice tecnológico Nasdaq que cualquier otro país en el mundo, sacando los Estados Unidos y China. Es un dato bastante interesante teniendo en cuenta que, otra vez, fíjense lo que es el plano geopolítico que hicimos, el plano histórico que hicimos, el país pequeño que tenemos en ese sentido. Israel ha desarrollado algunas de las tecnologías más pioneras del mundo en ese sentido. Ustedes conocen, voy a sacar un poquito el share para volver a ver si puedo compartir un videíto en este momento, porque es como que no me está permitiendo compartir todo lo que tengo. Un segundito, stop sharing. Estas tecnologías, estas tecnologías son tecnologías que definitivamente son en distintos rubros, ¿verdad? O sea, en foodtech hay mucho hoy en día, mucho de foodtech, o sea, de ingeniería de alimentos. En Watech, vamos a ver un segundito, a ver, si yo pongo acá para compartir, de repente, share screen, de True Size, share, acá, ustedes me están viendo ahora, ¿verdad? Vamos a poner acá YouTube. Les decía que estas tecnologías, mientras les voy hablando y voy buscando, tienen mucho que ver con todos los rubros importantes que se están desarrollando hoy en día. Si es foodtech, si es watech, si es agritech, si es medtech, si es toda la parte, digamos, de dispositivos médicos, edtech, biotecnología, fintech, tecnología financiera, es el futuro de los bancos, ciberseguridad. Israel, por ejemplo, está hoy en día, prácticamente que Israel está recibiendo el 20% del capital de riesgo mundial en ciberseguridad con el 0.1% de la población mundial. O sea, lo está multiplicando por 200. Pero ahora les voy a mostrar un video pequeño con los temas que más tuvieron que ver con América Latina en los últimos años, que son los temas de agricultura. ¿La agricultura existe hace cuánto? ¿20.000 años? Pero ¿sabías que en el 2019 hay robots que pueden recoger fruta y sensores que saben cuándo una planta necesita agua? Aquí y ahora
te voy a presentar 7 tecnologías israelíes que están haciendo posible una agricultura más eficiente y más sostenible. Netafim es famosa por inventar el riego por goteo, un sistema que suministra agua directamente en la raíz de la planta. Esta tecnología puede reducir el agua y aumentar los cultivos en porcentajes realmente altísimos. La empresa ofrece proyectos llave en mano, como este tipo de invernaderos de alta tecnología, y plataformas de comando y control que integran soluciones que maximizan el conocimiento del productor y el crecimiento del cultivo. This open platform wraps up 50 years of experience, put it up in the cloud, use this big data in order to serve every farmer worldwide. Israel recicla más del 86% de sus aguas residuales, por lejos el porcentaje más alto del mundo. La planta de tratamiento de agua Shafdan toma las aguas residuales, las filtra, las vuelve a filtrar con microorganismos y las limpia hasta que sean seguras hasta para beber, aunque aquí son utilizadas solamente para la agricultura. El 50% del agua utilizada para la agricultura en Israel viene de aguas recicladas. Taranis es una plataforma de inteligencia que utiliza imágenes de satélite, inteligencia artificial, imágenes aéreas, big data y análisis predictivos para monitorear los campos y ayudar a los agricultores a tomar las mejores decisiones. Efectivamente, el mundo de la agricultura en el mundo, en Latinoamérica, es un rubro sumamente significativo. Estamos instalados ya en Argentina y en Brasil y desde ahí atendemos hoy Paraguay, Perú, Colombia y por supuesto que pensamos expandirnos para toda Latinoamérica para resolver los temas de la agricultura tan importantes para el agricultor. Muchas gracias, Lalo. Una empresa tecnológica israelí, BioBee, utiliza avispas predatorias para controlar otros insectos como un biopesticida. De este modo, reduce la necesidad de pesticidas químicos hasta en un 70%. Groundwork BioAg es una empresa que utiliza hongos microscópicos para hacer que las raíces de las plantas absorban más nutrientes. Esto incrementa el rendimiento de los cultivos con menos fertilizante. So the fungus penetrates the plant root. It effectively extends that root in an underground web. The fungus can break down nutrients that are otherwise unavailable to the plant and physically mobilize them into the plant. FF Robotics elabora robots con un sistema de visión computerizada que realmente puede recoger fruta fresca directamente de los árboles. Suplant utiliza grandes bases de datos y sensores para comunicarse con las plantas, para saber exactamente qué nutrientes necesitan y cuándo necesitan ser regadas. El crecimiento de la población mundial en el planeta Tierra por un lado y el cambio climático por otro hace que necesitemos cultivar más alimentos con menos agua. Para eso es necesario desarrollar procesos más inteligentes y más limpios. Esta es la próxima revolución agrícola. Vení a verla conmigo, aquí, en Israel. Bien, seguimos adelante con nuestra, con la disertación, con la conferencia. Si hay preguntas me pueden ir preguntando. Simplemente para terminar esta parte. אולי לא יכולים לצאת מהבית, אבל אתם ממש לא לבד. Naterna.co.il. Seguimos adelante entonces con la disertación. Y con nuestra charla, en realidad, que me siento que estoy hablando un poco solo. El que quiera me puede ir mandando No, no está solo, no está solo. Estamos todos. Vamos nosotros. Pueden preguntar por el chat o pueden levantar la mano, donde dice abajo participantes. Levantan la mano y les abrimos el micrófono. Excelente. Están todos escuchándote frente a cámara muy activamente. Excelente. Yo ya les voy preguntando a ustedes, en realidad, que me cuenten, por ejemplo, qué tipo de, qué innovación israelí utilizaron hoy ustedes en sus casas, ¿sí? Conocemos lo que es Orcam, Mobileye, la Pilcam, Intel, todo esto lo conocemos. Ustedes saben que, por ejemplo, el primer celular, ese que era como un ladrillo, el Motorola, también fue creado en Israel. Así hay un montón de innovación, ustedes conocen los videos que hablan sobre esto, pero lo que quiero decir es que básicamente tenemos 3 revoluciones que están pasando acá en este país. Por un lado, la revolución del Big Data, ¿sí? Del análisis de enormes cantidades de datos. Por otro lado, la revolución de la Artificial Intelligence, del Machine Learning, o sea, de la máquina que aprende lo que es la inteligencia artificial. Y por un tercer lugar, la revolución de la conectividad. Esas 3 revoluciones están cambiando cada una de estas industrias
que le contaba antes, el fintech, el watech, el medtech, el edtech, la tecnología de educación, digamos, todas las distintas tecnologías que comentaba antes. Por otro lado, tenemos que en este paisito, como ustedes ven ahora, se está intentando encontrar una solución a los accidentes de tránsito, en esta empresa Mobileye. Se está intentando encontrar una solución a la dependencia del petróleo. La verdad que fracasó esa empresa, pero era de Jay Agassi, se llamaba Better Life, y lo que hacía era intentar hacer un auto que no funcione, digamos, que funcione con electricidad, y de esa manera disminuir la dependencia del petróleo, que nos trae problemas ecológicos y políticos en este mundo. Están encontrando una vacuna contra el cáncer, en un instituto como el Weizmann para las Ciencias o el Technion, o por ejemplo también una vacuna contra el coronavirus o un dispositivo, o dispositivos también contra el coronavirus, como el dispositivo de Hossam Hayek, llamado Nanos, del Technion también, Hossam Hayek, un próximo premio Nobel seguramente de medicina dentro de un par de años nomás, un árabe israelí que vive también en el norte y es un tremendo, o sea, el mejor investigador en temas de medicina que tenemos quizás hoy en día. Pero por sobre todas las cosas se está pensando, señores, en qué va a pasar con un mundo dentro de 15 años que va a tener 1.500 millones de personas más. ¿Cómo vamos a repartir comida? ¿Cómo vamos a solucionar conflictos? ¿Cómo vamos a distribuir la salud? ¿Cómo va a funcionar todo eso? Es el tipo de cosas que está pensando algunos de los israelíes acá. Eso es muy, muy interesante. Y pasamos entonces a reformular la pregunta que nos trajo, que estamos conversando el día de hoy. Un país chiquito, con 65% de desierto, sin un mercado regional para la exportación, prácticamente sin ningún tipo con mucha piedra y con poca agua. Ojalá tuviésemos las extensiones de campos argentinas, uruguayas. Ojalá tuviésemos esos recursos naturales, sin un mercado regional, decía, y realmente del tamaño de Tacuarembó y de Tucumán, ¿no? ¿Cómo puede ser que transformó aquello en esto? Como mostramos las dos fotos antes. Ustedes saben que Israel es un país que se estableció en el principio de la innovación. Ben Gurión fue sumamente innovador cuando, antes de la creación del Estado, se preguntó qué tipo de sociedad vamos a tener y qué tipo de mecanismos gubernamentales vamos a tener que tener, en la forma en que tuvo que arreglarse con los ultraortodoxos, con los Haredim, en la forma que tuvo que arreglarse también con el lado revisionista, que después van a ser gobierno en Israel a partir del año 77. Los Halutzim, también los pioneros, fueron grandes innovadores cuando asentaron la tierra, principalmente en temas de agricultura, en temas de energía y en temas de agua, que ha llegado eso prácticamente a todo el mundo. Fuimos también innovadores a la hora de defendernos y a la hora de construir la economía. Y yo creo que los elementos culturales que hacen a esta innovación son prácticamente 6, que vamos a pasar uno por uno ahora. Primero que nada, las familias, señores. Según las últimas publicaciones, Israel es el tercer mejor país del mundo para criar hijos. Es un lugar donde la familia, la crianza, la protección de los hijos, el dar la seguridad, es uno de los elementos centrales de la cultura. Un país que tiene 3.1 hijos por familia. Es el país que tiene más hijos por familia en la sociedad, en el mundo occidental. Y muchas veces los científicos sociales hablan de la cantidad de hijos por familia como hablando, digamos, de la medida de optimismo de la gente. La gente quiere tener un hijo a un lugar, a un mundo más optimista, ¿verdad? Estoy seguro que este año van a haber, obviamente, muchos menos niños que nazcan, lamentablemente, pero así funciona. Así que en este lugar la familia es la base de la sociedad. Un país que crece en cantidad y en calidad es un país que tiene, de alguna manera, una buena base. Pero más aún, la base cultural está en la historia del pueblo judío. Esta historia relata cómo el pueblo judío ha sabido sobreponerse a la adversidad, ha sabido superar obstáculos. Ustedes conocen el cuento aquel de que Dios llama al principal líder de los cristianos, el principal líder de los musulmanes, el principal líder de los judíos, espero que hayan de todos los credos aquí en esta charla, y dice: señores, voy a terminar con el mundo porque en 2 semanas voy a tener un diluvio, el ser humano se corrompió completamente, así que voy a traer un diluvio que no voy a traer ni arca, ni Noé, ni paloma, ni hoja de olivo, absolutamente nada. Se termina
se corrompieron, vayan y cuéntenles a sus congregaciones. Va el líder de los musulmanes, le dice, Señor, estuve con el principal líder de los cristianos, el principal líder de los judíos, dice que Dios, que quiere terminar con el mundo, va a traer un diluvio. Les pido que sigan haciendo todo al pie de la letra de la Sharia, de la ley islámica, para llegar a sentarse al lado de la silla de Mahoma, muy cerca de Allah, y así tener el mundo venidero y vida eterna. El líder de los cristianos, de los católicos, de los evangélicos, de todos, ahí le dice, señores, ustedes saben que estuve ahí también con estos otros dos grandes líderes, y dice Dios que quiere terminar con el mundo, quiere traer un diluvio en 2 semanas, les pido que sigan dando amor al mundo, que sigan aportando, que sigan dando todo lo mejor de ustedes. De esa manera van a llegar a la salvación en el Señor Jesús, en el mundo y en la vida eterna. Va el rabino, el principal rabino del mundo, y le dice a los judíos, Señor, estuve con el principal líder de los cristianos, estuve con el principal líder de los musulmanes. Dice Dios que quiere terminar con el mundo. Esto se termina. Dice que en 2 semanas quiere traer un diluvio y no va a haber nadie en un arca, ningún tzadik, como Noé, en su generación. Señores, tenemos 2 semanas para aprender a vivir abajo del agua. Y eso básicamente, la historia, o sea, un chiste así, de un cuentito así entre casa, pero realmente, señores, ustedes saben que el año 1870, cuando Mark Twain caminaba los lugares aquí de la tierra de Israel, o Charles Darwin también caminaba por aquí, eran exploradores, además de uno científico y el otro escritor, decían que la tierra de Israel era un lugar desolado y triste, una extensión sumamente silenciosa. Y los nuevos inmigrantes llegaron realmente a una tierra completamente infértil, donde la pobreza era tremenda. Llegaron con una mano adelante y con una mano atrás, como llegaron nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos a América Latina también en aquellos años. Muchos de ellos entran en una piedra de pensamiento filosofal, llamémosle. Un segundito. Muchos de ellos entran en una piedra. No sé por qué no me estoy viendo, no sé si ustedes me están viendo a mí. Ustedes me están viendo, ¿verdad? Estamos viendo la pantalla, estamos viendo la presentación. Ok, y a ver, ahora... No, porque necesitas hacer con las manos. Muchos se sientan en una piedra y dicen, Dios o naturaleza, ¿acaso esta es la tierra prometida? ¿Acaso este es el lugar que estuvimos anhelando durante 2000 años y orando en cada circuncisión y en cada casamiento? Y Meshkajej Jerusalem, Tishkaj Yemini. Si me olvidase de ti, oh Jerusalén, que se me olvide mi diestra. Tidvak leshoni lejikim lo ezkereji. Que se me pegue la lengua al paladar si no te recordase. Imloa alet Yerushalayim al rosim hati. Si no pusiste a Jerusalén en la cima de todas mis alegrías. Kabetz aleinu Hashem Elokeinu marba kanfot haaretz la'artzeinu. Reúnenos de las 4 puntos de la tierra hacia nuestra tierra. Mashiva ruach morida geshem. Morida tal. Que caiga la lluvia y el rocío, o que caiga solamente el rocío, orando por la situación climática en la tierra de Israel. ¿Acaso esto es? Si acá no hay nada. Acá hay 65% de desierto, no hay un mercado regional para la exportación, no hay nada. Hay una malaria más grande en cualquier otro lugar del mundo. Muchos de ellos se separaron y se fueron. Otros entraron en otra piedra de pensamiento, los pioneros del Estado, y al sentarse en esa piedra de pensamiento dijeron Dios, o muchos de ellos eran ateos también, Dios o naturaleza, o sea, ¿acaso esta es la tierra prometida? Descriptivamente vieron lo mismo. Si acá no hay absolutamente nada. Acá no hay nada, o sea, no hay un mercado regional, no hay, en el norte, en el noreste hay solamente pantanos, en el sur hay solamente desierto, en el oeste hay solamente areneros y dunas. Por eso mismo, vamos a ser socios en la creación de este lugar y vamos a desarrollar una economía basada en el conocimiento, basada en la innovación, basada en la creatividad. Basada en ese mismo pasaje en que uno de los sabios judíos dice que la leche de la cual se refiere la Biblia en la tierra de Israel es leche materna. Ustedes las mamás saben que una madre puede hacer todo lo que puede para amamantar a su hijo, pero el hijo tiene que succionar también. Si el hijo no succiona, no sale. Calostro, difícil, no sale nada. Así también la madre tierra de Israel y los hijos de Israel. Los hijos de Israel tienen que esforzarse, tienen que succionar, tienen que trabajar duro, y de esa manera sale de alguna manera la leche de la tierra de Israel. Y la historia económica de Israel es un país que empezó disecando pantanos, siguió prácticamente que exportando naranjas,
Hoy en día está exportando chips, microprocesadores que le permiten, no papas chips, microprocesadores que le permite a esta computadora que estoy utilizando ahora funcionar con el Intel Centrino, que es el microprocesador que permite una laptop funcionar. Y como dice la frase, la necesidad ha sido la madre de la innovación acá, y la bendición de este lugar es que no hubo, de alguna manera, petróleo. Si hubiésemos tenido petróleo, capaz si hubiésemos tenido la Pampa Argentina, capaz hubiésemos estado en una zona de confort. El no haber estado en una zona de confort fue lo que nos llevó, de alguna manera, a tener que sobreponer esa adversidad, a tener que crear, a tener que desarrollar con creatividad una economía basada principalmente en el conocimiento. Ronnie, ¿puedo interrumpirte un segundito con una Claro que pregunta sí. que es pertinente a lo que estás hablando en relación a la innovación y a qué fue lo que los empujó también a convertirse en lo que hoy son? Nos pregunta Tomás si influyó el proceso o influye el proceso del servicio militar en los israelíes en este rasgo tan característico que es la innovación. Vos, habiendo servido tantos años a las fuerzas de defensa de Israel, seguramente tenés esa respuesta. Sí, la verdad, Tomás, que definitivamente sí. A mí me parece que es algo distintivo. Se trata de uno de los pocos países del mundo que, siendo una democracia, sigue teniendo un ejército obligatorio. Y es, de hecho, el quinto punto de las 6 claves culturales, estamos pasando al tercero ahora, tiene mucho que ver con el ejército. Un lugar que te permite, de alguna manera, bajar las cosas de la teoría a la práctica, un lugar que te permite ser una persona más concreta. Así que, con tu permiso, voy a seguir esa respuesta en unos minutos nomás. Para pasar ahora en el tema de la superación de obstáculos, fíjense cómo recomienda Israel comenzar a vivir abajo del agua, quiero decir, comenzar a vivir en presencia del corona, ¿sí? Esto es el ANC, es el Instituto de Asuntos Estratégicos de Israel. Lamentablemente no tengo esto en español, esta gráfica. La hizo Asaf Orión. Ale, tú lo conoces, fue jefe de la División Estratégica de la Fuerza de Defensa de Israel. Asaf fue mi jefe, una mente brillante. Fíjense, ellos dicen, esta es la estrategia de la salida de la crisis. Vos estás, hace unos 7 días en Israel, estábamos en este punto de color gris, ¿sí? En este punto gris, vos estabas aquí, y lograbas de alguna manera disminuir al máximo los enfermos, pero por otra manera comenzaba a vislumbrarse una catástrofe económica. En países como España, como Italia, como Estados Unidos y otros países del mundo, estamos en esta parábola de color amarillo. Esto aquí es la frontera de posibilidades productivas del sistema de salud local. En estos países lo que sucedió es que la cantidad de enfermos excedió la frontera de pacientes, ¿sí? Excedió la frontera de posibilidades productivas del sistema de salud local. Y de esa manera acá lamentablemente estamos llegando a lo que es gente que está muerta, ¿verdad? O sea, gente que... Ahora, Israel, lo que él ya me dice, nosotros tenemos que empezar a transitar esta gráfica azul. En esta gráfica azul, nosotros entendemos que van a seguir habiendo enfermos, pero al mismo tiempo no vamos a seguir en la parte roja de la gráfica donde podemos llegar a una catástrofe económica. Tenemos que aprender a vivir en presencia de corona, tenemos que aprender a vivir abajo del agua. No solamente en Israel, sí, o sea, obviamente que todo lo que estoy diciendo ahora, entre paréntesis, les digo, hay muchos países que tienen estos elementos, ni que hablar que en Argentina, en Buenos Aires específicamente, hay gente increíblemente creativa y todo. Esta es la ensalada israelí. Estos son los elementos que hacen a la fórmula, digamos, cultural que subyace a la economía de innovación de Israel. Ahora, fíjense, si nosotros seguimos acá, nos vamos a una catástrofe económica. Si nosotros comenzamos, siguen subiendo los enfermos, entendemos que puede subir con una pendiente un poquito más grande los enfermos, pero en cierto momento van a empezar a bajar, y en cierto momento la economía va a empezar a subir. Y entendemos que pueden haber otras erupciones de la enfermedad, de los contagios, pero esas erupciones de enfermedad también van a generar vaivenes, subas y bajas, olas, digamos, en lo que es el Producto Interno Bruto, que es negativo de todas maneras, pero por lo menos no podemos llegar a una catástrofe económica. Por eso tenemos que empezar a liberar de forma paulatina y aprender a vivir abajo del agua, aprender a vivir en presencia de corona. Tenemos que llegar de forma paulatina y de alguna manera ir liberando a la gente, si es por me gustaría, en el medio de esta explicación, me gustaría
aprovechar, me llegó acá en el WhatsApp, para saludar mucho a mi querido abuelo Enrique Mittelman, que está en este momento viéndonos desde Montevideo a sus 94 años junto con mi madre. Y Quique, mi abuelo, es la persona que nos inculcó tanto amor por Israel, siempre nos ponía videos de Israel, cassettes de Israel, y es el que me ayudó, o sea, desde el punto de vista, digamos, en el día a día, en la vida, a ver con buenos ojos a este país. Una de las personas, digamos, más importantes en mi educación. También mandar saludos a la familia que está acá también, mirando esta disertación. Entonces, les contaba que está bien, o sea, vamos liberando por modelos, no sé, liberemos primero a gente que tenga menos propensión a enfermarse severamente, liberemos a gente que esté inmune al virus, con otras pruebas que se puede hoy en día generar también ese conocimiento, esa inteligencia, pero salgamos al ataque. Esto es una guerra, como otras guerras de Israel, y la principal lección aprendida de las guerras de Israel, siempre, de todas las guerras, ha sido la siguiente. Las guerras son de defensa, pero hay un punto de inflexión en que tenés que pasar al ataque, si no, no hay victoria. Y el pasaje al ataque en términos del coronavirus es pasar de estar completamente en cuarentenado a abrir la economía, a que la gente salga a trabajar. Y esta es la salida del ataque a Israel. Israel en este momento está acá en este lugar, ¿sí? Está acá en este lugar. Están habiendo un poquito más de enfermos, pero probablemente ya en cualquier momento va a llegar por acá, esperemos. Y ese pasaje al ataque es muy importante para la estrategia de salida. Así como los distintos equipos acá en Israel que están pensando todo el tiempo cuál es la estrategia de salida, así también es tomado, digamos, de la estrategia de seguridad israelí, en mi opinión, y no por ser militarista, créanme que no. Ojalá que mis hijas no tengan que ir al ejército, ojalá que haya paz en este lugar. Definitivamente Israel ha utilizado estrategias militares para enfrentarse al coronavirus y en mi opinión no lo ha hecho lo suficiente. Ahora, les decía que sin tener nada de eso, de todo esto, o sea, de los temas naturales, para progresar y salir adelante, tenés que ser un poco, perdón por la expresión, intransigente, o sinvergüenza, o osado. El término de chutzpah, ¿verdad? Audacia. Ustedes saben que en Israel, el israelí es muy directo y tiende a la confrontación y es descarado y tiende a ser diplomático. A veces todo eso está un poquito agresivo. En el mundo empresarial eso se traduce en no aceptar un no como respuesta. Si no te metes por la puerta, te metes por la ventana. Y si bien, o sea, en la vida del día a día, capaz para sudamericanos, es un poco complejo vivir con israelíes acá todo el tiempo, en la vida del mundo de la innovación, en la vida de los negocios, en la vida, digamos, de querer soñar en grande, es muy importante el tema de la chutzpah. Israel es un país chiquito, pero con sueños grandes. Y los sueños grandes tienen mucho que ver, digamos, con esta chutzpah, con esta intransigencia de alguna manera. Es no conformarse, es buscar mejores resultados. Nos permitimos hacer cosas que no son políticamente correctas en la vida diaria, pero sí en la vida cotidiana. Sin vergüenza sí, pero con educación. Porque el pueblo judío prácticamente que yo diría que ha hecho de su educación algo, llamémosle, sagrado. ¿Cómo se dice? Es sagrada la educación, ¿verdad? En el pueblo judío. Es algo que te confiere dignidad. La verdad que es algo que se ha puesto en la cima de las prioridades. Es el pueblo del libro, ¿no? O sea, ¿cómo se festejó hoy el día de Yom Ha'atzmaut acá en Israel? Se festejó con el Hidón HaTanaj, con el día del Tanaj, con el Hidón del Tanaj, ¿verdad? O sea, ¿cómo se dice? Con el futbolito cultural de la Biblia. Hidón HaTanaj, perdón, futbolito cultural de la Biblia. El certamen, la competencia sobre la Biblia, sobre Tanaj. Exacto, la competencia sobre la Biblia. O sea, sale que en el momento en que Ben Gurión tuvo que hablar en la Ba'adat Pil, en la Comisión Pil. En la Comisión Pil, que fue una comisión del año 37 que trae el mandato británico para ver cuál va a ser el futuro de la tierra de Israel, Ben Gurión le dice a los británicos, le dice, el mandato, refiriéndose al mandato británico, no es nuestra Biblia. ¿O sí? O sea, el mandato británico no es nuestra Biblia. La Biblia es nuestro mandato. O sea, acá estaba en la tierra de Israel el mandato británico, donde le dice, el mandato no es nuestra Biblia. El hecho que ustedes nos quieran dar un lugar acá para vivir. La Biblia es nuestro mandato. La Biblia, el libro, es el que nos confiere el derecho a este lugar. Y el pueblo judío, digamos, educó a sus niños a leer y escribir
hasta tal punto que en un momento que gran parte de la humanidad era completamente analfabeta. Hasta hoy en día los niños acá en Israel, por lo menos en la escuela de mis hijas, cuando aprenden las letras tenemos que comprarle la letra de plástico y tenemos que llevarles un potecito de miel. Entonces ellos toman la letra de plástico, untan la letra en la miel y se comen la miel de la letra. ¿Sí? Se comen la miel de la letra porque la letra es una letra dulce. El enfoque judío del aprendizaje, como ustedes saben, es preguntar preguntas y estar dispuesto a recibir varias respuestas a una misma pregunta. El vector va de la pregunta al aprendizaje y eso es definitivamente la tendencia tanto del Talmud, ¿sí? Este libro que es 62 tratados centrales, digamos, que durante miles de años, durante más de 1500 años estuvimos estudiando, pero también es el vector de conocimiento epistemológico, digamos, de la Agadá de Pesaj. Y ese es el mismo cuestionamiento que uno ve en Israel, en las empresas, en el ejército, en los centros de estudios judaicos, sean ellos más seculares, sean ellos de corte más practicante, en las universidades, un cuestionamiento que desafía esta autoridad normal, también, formal, también con chutzpah, que está en desacuerdo, que busca mejores respuestas. No estás compitiendo con tu colega, con tu jebruta es como tu pareja, la que está hablando contigo en ese momento, está estudiando contigo algo, o está discutiendo contigo algo, estás compitiendo contigo mismo. Una necesidad insaciable de innovar y de cuestionar. Este es el tipo de educación que seguramente antecede la innovación y explica quizás, en cierto sentido, que gran parte de los grandes teóricos del siglo XIX vinieron de casas judías, aun cuando se declaraban a sí mismos como ateos, gente como Freud, gente como Marx. Gustavo Perelny, que es un gran esclarecedor de la realidad israelí, dice que siendo el 0.2% de la población mundial, los judíos han ganado el 54% son el 54% de los campeones mundiales de ajedrez, 31% de los premios Nobel de Medicina y 27% de los premios Nobel de Física. Dicho sea de paso, Israel fue escenario de uno de los principales proyectos educativos para mí que conoció fines del siglo XIX, principios del siglo XX, como lo fue el renacimiento del idioma hebreo, una cosa increíble, o sea, sacar un idioma de la liturgia y ponerlo dentro de la vida cotidiana, coloquial, de la economía, de la sociedad, de la política. Ahora, ustedes saben que educarse y aprender es importante, pero no es suficiente. El israelí quiere de alguna manera como ejecutar ese aprendizaje en el terreno, en el shetach. En el hebreo, siguiendo tu pregunta, Tomás, se dice servit suis. Si hay más preguntas, háganlas nomás. Estamos acá compartiendo nomás. Servit suis. Servit suis significa una persona que ejecuta, que es un ejecutor. Y definitivamente el tema del ejército tiene mucho que ver con el tema de ejecutar, de pasar de la teoría a la práctica, de tomar la iniciativa. Yo tuve la suerte, digamos, de poder servir en la Fuerza de Defensa de Israel durante casi 10 años. Y en el ejército uno aprende el significado de la palabra aharay, atrás mío. Tomar la responsabilidad y la iniciativa, que el contingente venga detrás tuyo. En el ejército uno aprende también muchas veces el significado de la palabra tahkir, la investigación, ¿verdad? La investigación, Tomás, es qué es lo que sucede, o sea, ante un evento que puede ser logístico, operacional, administrativo, o sea, cualquier tipo de evento, digamos, que pueda pasar en el ejército, uno muchas veces como soldado y como oficial tiene que escribir un informe a sus superiores entre lo que pasó, lo que debía haber pasado, la diferencia entre ambos y las lecciones aprendidas. O sea, lo que sucedió, lo que debería haber sucedido, la diferencia entre ambos y las lecciones aprendidas. No creo que haya otra forma de crecer, digamos, desde el punto de vista profesional, que no sea, digamos, de esta manera, ¿verdad? O sea, aprendiendo uno mismo todo el tiempo, los errores de uno mismo todo el tiempo. La verdad que hay otro punto importante en el ejército. A mí me pasó también una cosa así a nivel un poquito más como personal. Yo me acuerdo cuando me llamó Poli Mordejai, que era el portavoz del ejército israelí en el año 2012, me dice, Ronnie, ¿no querés venir acá un poquito como a ensanchar un poco más la portavocería en español, a armar esto un poco más, también con soldados y cosas? Y yo en ese momento, por un lado, no tenía, digamos, ningún tipo de, ¿cómo se dice?, experiencia y rango para saber cómo pararme frente a una cámara, cómo para hacer argumentos contrarios. Todo el tiempo en la guerra del 2012, el 2014, me hablaban de que, o sea, muchos de los periodistas me decían que Israel hace un uso desmedido de la fuerza. Vos tenés que enfrentarte con eso en unos segundos nomás,
en la televisión y dar respuestas muy claras, muy concretas. Al mismo tiempo estás vestido de uniforme en la televisión. Y en América Latina nosotros sabemos que los uniformes en la televisión no quedan muy, o sea, no pega mucho, ¿no? O sea, no es muy común ver un tipo de uniforme hablando en la televisión. Muchas veces en el inconsciente colectivo los ejércitos tienen una imagen un poquito como negativa, pero al lado de esos desafíos yo tenía como ese sentido de diligencia. En hebreo se dice shlichut, ese tipo de, o sea, la misión de poder representar a la altura de las circunstancias a los soldados, son como tus hermanos, a tu país, a tu ejército, al pueblo judío, todo este pueblo que estamos hablando ahora un poquito, y en ese sentido es interesante, ¿no? Es como que uno tiene, no, te pagan $2.50, pero la misión que tenés es sumamente importante y te permite de alguna manera enfrentarte a desafíos más difíciles. En Israel se invierte mucho esfuerzo en tomar una idea y hacerla realidad, en el ejército específicamente. No hay una dicotomía entre la teoría y la práctica. Tomás la idea y la llevás a cabo. Y todos tenemos excelentes ideas de alguna manera, pero creo que lo que nos frena a la hora de seguir adelante con nuestras ideas es el tema digamos, del pánico, del miedo, del pánico, del miedo de no tener miedo, ¿no? O sea, la gente tiene pánico de no tener miedo, pero en un lugar donde, de alguna manera, en un lugar donde la tolerancia al fracaso es alta, donde siempre y cuando termines tu investigación, tomás tu tajkir, tu forma de investigarte a vos mismo, y siempre y cuando digas la verdad, no hay ningún problema, solamente no mientas, ahí te cortan la mano, no un chiste, pero solamente no mientas, decí la verdad. En ese caso hay una tolerancia al fracaso sumamente alta, y te enseñan de alguna manera que en el ejército que si no fracasás, no tenés cómo aprender. El fracaso no es un estigma. Para una parte de la sociedad israelí, el fracaso no es un obstáculo, sino el escalón hacia el próximo paso. Es, como quien dice, la mejor línea de tu currículum. Ronnie, y también hay una escuela en el tema de la toma de decisiones en situaciones de incertidumbre total, ¿verdad? En el ejército todo el tiempo se están tomando decisiones en una situación de completamente no saber hacia dónde, qué hay delante, qué hay detrás. Sí, es muy así, Silvana. O sea, el tema de situaciones, el acostumbrar a gente a tomar decisiones en situaciones de incertidumbre, en un hábitat altamente tecnológico, y cuando sos joven, eso es un buen semillero, digamos, para el innovador del futuro, como quien dice, ¿verdad? O sea, es el semillero, ¿no? Y además, cuando seas el innovador del futuro, vas a ser el Messi de Israel, porque así es, digamos, el innovador es el Messi, de alguna manera. También en el ejército hoy en día, las principales unidades de élite hoy en día son las unidades donde se utiliza más la cabeza, más que el cuerpo. Son unidades como la 8200, la unidad Oshmone Ejad, 81, unidades de Modín y también otro tipo de unidades. ¿Y crees que Israel está más preparado que otros países para tomar decisiones en relación al momento de pandemia que estamos viviendo, justamente por esa práctica que tiene en situaciones de incertidumbre? Podría ser, o sea, no sé si decirlo de esta manera, pero yo cuando estaba como encargado de las relaciones internacionales con América Latina y con África, venía mucha gente de Israel a ver todo el tema del pasaje de la rutina a la emergencia, Silvana. O sea, toda la doctrina del pasaje de la rutina a la emergencia. Te digo, creo que hasta si Israel fuese un poquito más ordenado en ese sentido, todavía podríamos salir más rápido para mí de la pandemia, ¿verdad? Pero mis hijas, de repente, cuando hay una guerra, ellas rápidamente saben lo que tienen que hacer, que se tienen que ir al búnker, se tienen que entrar al cuarto del búnker, porque tienen ejercicios en la escuela, ¿me explico? Así que rápidamente no hay mucho pánico, se hace de forma rápida, y tiene que ver también con todo lo que estamos hablando acá, ¿verdad? O sea, una historia de un pueblo. Cuando hablo de una historia de un pueblo, obviamente que estamos en un país aquí democrático, donde solamente el 74% de los israelíes son judíos, el 21% son árabes, dentro de ellos el 97% musulmanes, 3% cristianos de distintas denominaciones, y el 5% de otras minorías. Ahora, fíjate, por ejemplo, Silvana, lo que está haciendo ahora, lástima lo tengo en inglés, el ejército. Esto lo saqué de la unidad en la Cabo de la Reserva, fíjense, la unidad Shmone Ejad, que es una unidad que para mí hasta este momento, hasta hace 10 días, corregime Ale si me equivoco, estaba completamente por debajo del radar. Así aparece en la página de la fuerza, de la, ¿cómo se llama?
de la protagonía del ejército israelí. Están intentando crear 1000 máscaras avanzadas por día, construyendo escudos para la ambulancia para que el conductor y el paciente no se contagien unos de otros, diseñando, por ejemplo, un sistema, un software para los laboratorios de testeo de coronavirus, que es al fin y al cabo la inteligencia, ¿verdad? O sea, es el modín, los servicios de información para los tomadores de decisiones en esta guerra. Una unidad como la Shayet 13, ¿verdad? El famoso comando de la Marina israelí, está utilizando toda su experiencia en la parte de buceo para, en temas, digamos, de compresión de oxígeno en containers, para ayudar a personas afectadas por el coronavirus. La unidad de rescate y salvataje del ejército también está ayudando muchísimo a la población, y definitivamente estos elementos del ejército israelí, yo creo, porque el ejército es importante acá en la sociedad, sino por el tema militarista. Los soldados son nuestros hijos, somos nosotros, o sea, acá es el pueblo. O sea, nadie tiene algo malo para decir un soldado por lo general. Lo que quiero decir de esto es que Israel ha desarrollado un know-how muy interesante en la forma en que el ejército está ayudando a la sociedad civil para paliar el coronavirus, y quizás este sea uno de los assets, de los bienes tácticos más interesantes que tenga Israel ahora para compartirle a los países sunitas, árabes sunitas moderados, con los cuales Israel más se lleva en los últimos años, como Jordania, como Egipto, como Emiratos Árabes Unidos, como Omán, como Arabia Saudita, ni que hablar, la Casa de Saúd. Y es interesante porque también allí los ejércitos son instituciones importantes dentro de las sociedades, y quizás eso puede generar nuevos acercamientos. No me cabe la menor duda que llegue a haber una erupción. Digo, no me quiero comprometer, tampoco tengo la potestad de comprometerme, pero llega a haber una erupción de contagios en la Franja de Gaza o en Judea y Samaria, van a ser los propios soldados israelíes los primeros en ir a ayudar, así como tuvieron que ir a pelear hace un par de años contra ellos. Otro punto importante en la teoría, o sea, en el tema del paso de tomar la iniciativa, este punto de la teoría a la práctica, también Tomás, para mí este punto tiene que ver con el ejército, es el hecho de que uno de los logros, casi una de las epopeyas, ¿no? O sea, los logros más interesantes de Israel ha sido el hecho de que ha logrado absorber a 3.2 millones de personas a lo largo de estos últimos 130 años, básicamente el año 1882. ¿Sí? Esa posibilidad de absorber a gente, más 138 años, ¿no? Esa posibilidad de absorber a tantas personas es algo que fue un éxito, digamos, del sionismo, de este movimiento político moderno llamado sionismo. Ha sido un éxito bastante grande. Imagínense que en el año 90 habían acá 4 millones de personas, y llegó una persona más, llegó una persona más, o 1 millón de personas más, en el momento que cae el muro de Berlín, en el momento que comienza la perestroika y el glasnost en la Unión Soviética, en la ya nueva Rusia. Llegan los rusos acá a Israel, y el inmigrante ya de por sí es una persona más ávida a tomar riesgos, ¿sí? Yo en lo personal, cuando salí del ejército, vi que mi nueva misión, de alguna manera, sería emprender, o sea, hacer cosas nuevas. ¿Sí? En el ejército siempre tenés el tema de la misión, ¿no? O sea, uno capaz que salga un poquito en la conciencia judía, no sé, pero el tema de, hay una misión en la vida, o sea, uno tiene que hacer algo más grande que uno mismo, uno tiene que hacer algo también por su gente, por su comunidad. Y en ese sentido, Israel hoy en día es el país con más inmigrantes de primera generación, o sea, gente como yo, que mis padres están afuera de Israel, con un 25% de personas así, que tienen más de la OECD, junto con Australia, y básicamente eso es un punto importante también para el tema de la teoría de la práctica y tomar la iniciativa. El tema, yo creo que de la familia, de la superposición a la diversidad, lo que hablamos ahora también de la chutzpah o de la osadía, de la impertinencia esa, de la sinvergüenza esa, sinvergüenza pero con educación pero no solamente teórica, sino que también educación práctica, el ejército. Creo que son puntos centrales para hablar del tema cultural de la innovación israelí, pero no solamente... Ronnie, sí. Acá tengo muchas preguntas. Sí.
Ale, cierro. Sí, ¿te parece si doy un mensaje de cierre y empezamos con las preguntas? Yo un poco. Sí, eso justamente. Mira, hay muchas preguntas que muchas van sobre el mismo tema y como no es televisión, pero es muy parecido y el tiempo es tirar, ¿no? Dale. Sí, si podés cerrar y resumo las preguntas, se resumen más o menos en 2 o 3 preguntas y así le damos el cierre. Dale, Ronnie. Dale. ¿Querés resumirme ahora o querés y las voy tocando ahora para cerrar? Mira, las preguntas se resumen principalmente en ¿a dónde enfoca ahora la innovación israelí? En 2 partes. La primera parte es ¿hacia qué rubros? Sí. Si tiene que ver más que nada con la industria pesada o con el software o una combinación de ella y la investigación y el desarrollo. Y la segunda pregunta, que resume todas las líneas de pregunta, es si Israel mismo, tanto para israelíes como para gente de afuera que viene a invertir en Israel, tiene líneas de lo que se llama o créditos o lo que se llama préstamos sin reembolso, que vendría a ser subsidios, o si no, inversiones en determinadas líneas específicas. Ok, la primera pregunta le voy a tocar con el 6º punto, el punto del Tikkun Olam, o sea, que decía que este es un punto central, el tema de arreglar el mundo, estos valores, este concepto que está en la base de la civilización judeo-cristiana musulmana, que es vivir en un mundo mejor, en un mundo más restaurado. Ahí le voy a tocar la primera pregunta. Y la segunda pregunta, el tema de la línea de crédito, lo voy a dejar para el final. Con tu permiso, si hay alguna pregunta más de ese tipo, con gusto lo conversamos. Decía que el tema del Tikkun Olam, nosotros llegamos al año 2020 acá en Israel con un ejército fuerte y con una economía fuerte. Y la pregunta es cuál va a ser el motor de la innovación la próxima década. Porque anteriormente el motor de la innovación ha sido el tema de la necesidad, el tema de que tuvimos que hacernos fuertes, tuvimos que, o sea, nos dolió, o sea, pasamos, o sea, nos tuvimos que hacer más fuertes, lamentablemente o por suerte, que nos hicimos más fuertes, pero por otro lado tuvimos mucho dolor también dentro de todo esto vivimos mucho dolor también, ¿verdad? En el tema de las guerras y todo. Y yo creo que el punto hacia donde apunta hoy en día, o sea, lo que va a ser el motor de la innovación israelí en el futuro, para quien preguntó, es justamente esta idea de Tikkun Olam, esta idea de los valores, de disminución de diferencias sociales. Ayer lo comentaba también Benny Gantz, el director, digamos, ¿cómo se dice? El presidente de la Knesset, ¿cómo se dice? El presidente del Parlamento. El presidente de la Knesset y casi primer ministro. Sí, el presidente del Parlamento, él hablaba justamente de este tema, de tuve la posibilidad de conversar con él varias veces esto, de las disminuciones sociales y de tener menos diferencias sociales. No dejar a nadie rezagado, ¿verdad? O sea, ser garantes el uno por el otro. El coronavirus nos llama a entrar en una era de innovación para un mundo mejor, para un mundo más moral de alguna manera. O sea, los desafíos globales, al parecer, van a crecer y no vamos a poder pensar solamente en ganar más para nuestro bolsillo, sino que también tenemos que pensar de una manera u otra cómo mejoramos el mundo. Y estos desafíos globales ya no se relacionan más con nosotros de nuestra nacionalidad, de nuestro género o de nuestra identidad. Los desafíos cruzan cualquier tipo de límite geográfico. Fíjense esto, ¿no? O sea, el cambio climático, el terror global, la economía global, las migraciones de refugiados que están buscando un mejor futuro para sus descendientes, para sus hijos. La epidemia como esta del corona que estamos viviendo, que vemos que es algo completamente global. La forma en que una persona, o sea, la forma en que hoy estuvimos con nuestras hijas acá, quizás en casa, utilizando su ocio o enseñándoles matemática e inglés, quizás puede inspirar a una pareja de nuestra edad con la misma cantidad de hijos o más o menos en Teherán, en Irán. La forma en que una persona accede a la salud en el día de mañana en Nigeria o en Burundi, le tiene también que importar a una persona en Argentina, en Uruguay, porque eso puede también, de alguna manera, influir a su propia salud. De alguna manera creo que podemos ganar juntos en este coronavirus, o en general en estos nuevos desafíos, pero podemos perder mucho juntos. Imagínense un mundo con menos límites, con más cooperación. Yo creo que desde temprano los jóvenes acá en Israel son educados a asumir responsabilidades, no solo por el bien de ellos, sino por el bien de la comunidad, del prójimo. Como decía algo, tenés que devolver algo a esa comunidad. Y hacer este llamado Tikkun Olam. El emprendedurismo social es muy importante. O sea, realmente acá ayer estábamos viendo
un lugar como Knafaim Shel Krembo, ¿no? Es un emprendedurismo social acá en Israel, es un movimiento juvenil social, que integra a la gente. Un movimiento social como Knafaim Shel Krembo, que es un movimiento juvenil tipo Boy Scouts, con chicos que son discapacitados y chicos que no son discapacitados. Un emprendimiento como United Hatzalah, que es el Uber de las ambulancias, y en 6-7 minutos en promedio te hace llegar una persona al lugar donde necesitas un primer auxilio y salva muchísimas vidas. Un emprendimiento como Save a Child Heart, salvar el corazón de un niño, que ha operado el corazón a más de 5.000 chicos africanos acá en Israel en los últimos 5 años. Estos emprendimientos, por ejemplo, de la gente que sale en la unidad de rescate y salvataje de la Fuerza de Defensa de Israel como Israel, que en cualquier momento que hay un terremoto o ya termino, vale, dame 3 minutos más, un terremoto o un tsunami en algún lugar del mundo, van, establecen así un hospital de campo, ponen la banderita israelí y son los primeros en comenzar a salvar gente. Está también el Estado de Israel, tiene esta unidad llamada la Yahza, la unidad de rescate y salvataje, que tiene el mérito de haber salvado vidas en todas partes del mundo, en México y Líbano en el año 84, en Armenia 88, Kenia 98, 2002, 2006, Argentina 94, Turquía y Grecia 99, India 2001, 2008, Egipto 2004, Haití 2010, Colombia también 2010, Japón 2011, Bulgaria 2011, Filipinas, Nepal, Ecuador 2016, México 2018. Hoy en día entonces muchos de los emprendedores israelíes, quiero decir, no solo están comerciando, sino que tienen también ese incentivo de hacer algo bueno por la humanidad. Israel en ese sentido es una de las economías, y es un incentivo personal ese, ¿verdad? Una de las economías más emprendedoras porque quiere hacer Tikkun Olam, hacer del mundo un lugar mejor, no solo para los judíos que están acá por la vuelta, sino también realmente para todo el mundo. Para terminar 100% dale y pasar a la última pregunta y también el tema de la industria pesada, yo creo que nosotros tenemos que trabajar, o sea, que la innovación israelí va hacia el lado de que vamos a trabajar mucho más juntos, luchar por disminuir estas diferencias sociales y que nadie quede rezagado. En el mundo tecnológico, o sea, para mí la innovación israelí va hacia ese lado tecnológico y digital, menos de la industria pesada, por las características del país, ahora voy a entrar más, que permite esta cooperación transnacional, y solamente juntos podemos enfrentarnos a estos desafíos globales. El mundo no va a volver a ser lo que era. Sé que tuvieron varias charlas aquí también en este canal, hay que pensar cómo nos innovamos, cómo podemos hacer cosas nuevas, cómo podemos enfrentarnos mejor con los desafíos globales. Definitivamente tiene que ver esto con ejerciendo nuestra responsabilidad moral. Y de alguna manera, para mí, esta Startup Nation, ¿cómo se dice? Startup Nation se va a transformar en una especie de Value Nation, innovación con propósito Nation. Alguien tiene que inventarle un buen nombre. Y a eso, la verdad, también que me gustaría, para terminar y contestar la pregunta, contarles que también a eso nos dedicamos. Conexión Israel surge, la empresa que fundé junto con Gabriel Chocrón, que cofundé junto con Gabriel Chocrón, surge con el propósito de conectar entre Israel y América Latina para promover un futuro mejor para la gente. Y en ese sentido, todo lo que estamos hablando, lo están viniendo a ver gran parte de los tomadores de decisiones, formadores de opinión de toda América Latina a Israel en los últimos 10 años prácticamente. Estamos acompañando, estamos trabajando con ellos en eso, y es muy, muy interesante ese laburo también. Respecto a las preguntas para terminar, perdón, quería pasar así, ¿cómo se dice? La pequeña propagandita de esto. Conexión Israel ha hecho más de 200 viajes de alto nivel, de 20 categorías de viajes, con 100 socios y cooperadores estratégicos, desde hoy también la Organización Sionista Mundial, con 10 años de experiencia haciendo esto. Y bueno, y hay muchos proyectos también acá en ese sentido que estamos haciendo, como el Diario Aurora, Israel en español, y acá también les dejo mis datos si alguien se quiere conectar directamente. Estamos para esta, o sea, nos pueden conseguir rápidamente también nuestro mail, nuestro teléfono, si no lo escribimos. El tema de a dónde enfoca la economía, para mí enfoca definitivamente, que preguntó esa pregunta, enfoca hacia el lugar de todo lo que tiene que ver con lo que había dicho antes, conectividad, Big Data y Artificial Intelligence, que está permeando las industrias principales, industrias que son más de comida, o sea, lo que es los alimentos del futuro, ¿verdad? Con 1.500 millones de personas más dentro de 15 años en el mundo,
va a tener unos 9 millones de personas, que son todo lo que es el food tech, todo lo que es las tecnologías de agua, que son un poquito más baja tecnología, el low tech, Watech, y Agritech, que es el videito que mostré antes. O También, sea, todo lo que no se ve, estamos hablando que a dónde apunta la tecnología israelí ahora, en la Startup Nation, es todo lo que no se ve que impacta en el consumo de primera necesidad, sea la comida, sea el agua, sea lo que sea. Exactamente, ¿no? exactamente. Termina siendo un retail. Ahora, por otro lado, en la parte de ciberseguridad, o sea, lo que se viene en ciberseguridad me parece impresionante lo que va a pasar ahí, ¿verdad? O sea, el cibercrimen. Y por el otro lado, lo que es el fintech, o sea, el banco del futuro, ¿no? ¿Para qué tenemos que ir al banco ahora, hacer la cola, pelearnos con la persona del banco y estar ahí cuando lo podemos hacer en un clic? Por otro lado, también toda la industria de los autos, de automóviles, principalmente con esta. Se silenció, Ronnie, desapareció ¿fue Ronnie. Ronnie? ¿Será que lo voy a buscar? Se me desapareció directamente de la lista de participantes, Ronnie. Muy raro esto. A ver. Preguntale a Ale si puede volver a ingresar un momentito porque se salió de la Le lista de pregunto por lo participantes. menos para despedirnos. Claro, claro. Es raro. La primera vez que Sí. nos jugó. A ver. Acá en la lista de participantes no figura. No, se cayó de la lista. A ver, ahora lo buscamos. Acá me dice que está entrando, que se cayó, se le cortó la... También en la Startup Nation se corta la comunicación. Cada tanto pasa. O sea, y eso es lo que tiene de especial, porque que funciona bien en Israel, Internet, eso siempre. Pero esta es la única que se corta. A ver, ya está por entrar. Ale, mientras tanto podemos aprovechar para recordarle a toda nuestra audiencia que en tan solo media horita tenemos el recital de Dorit Reubeni. ¿Querés contarles? Exactamente, tenemos la historia de Israel a través de las canciones con Dorit Reubeni a las 6 de la tarde. Lo tenemos, ahora van a pasar en el chat para todo el mundo, Silvana va a compartir el link para todos los que quieran entrar. Y acá volvió a entrar Ronnie. Ronnie, déjanos saludarte, justo acá está, tenés el audio. Sí, perdón, Ale. Bueno, entonces les contaba que para terminar este punto, un poquito de cybertech, fintech, me parece también aquí hizo esa pregunta que va a ir por el lado también o sea, sin duda que va a ir por el lado también de todo lo que es tecnologías de retail también para supermercados, con estos 3 puntos centrales. Había hablado también del tema de los automóviles, el tema de medtech, tecnologías de medicina. Ahí, por ejemplo, no tenés ninguna empresa israelí que haya hecho un éxito grande en medicina, ¿no? En medicina está haciendo mucho para el lado de cannabis, también en la parte de biotecnología. Creo que lo que va a explotar, si hay algo para invertir ahora, si alguien tiene la posibilidad, es en medtech y en biotecnología, es lo que se viene en este momento. Así que creo que va por ese lado, ¿verdad? O sea, Israel nunca fue muy fuerte en hardware, tiene muy buen software, y con esta ventaja proporcional va a tener que competir. Hay quienes dicen que va a tener que competir en el mercado mundial con los principales innovadores del mundo. Son los americanos, los chinos, los japoneses y los alemanes. Pero ojalá que también pueda cooperar y que realmente se transforme en esta, como decíamos, en este ideal, ¿no? de país de propósito, de startup, de propósito, de generador de propósito nation, de generador de valor nation. Había una pregunta más que no contesté, el tema de los pedidos del dinero. El dinero, o los préstamos, sí, efectivamente eso es lo que permite también, o sea, eso es una de las claves centrales a nivel más técnico y no tan a nivel cultural,
que conseguir los primeros $200.000 no es tan difícil. Tenés aquí muchas incubadoras por las cuales podés acceder a ese préstamo. Una incubadora, por ejemplo, de un uruguayo llamado Harold Wiener, que se llama Terra Venture Capital. Vos te presentás a la incubadora y te van haciendo un proceso de selección. Los procesos de selección son difíciles, pero sí se puede acceder a estos primeros $200.000, que la mayor parte de los startups en América Latina caen por no acceder a este primer capital, ¿verdad? Así que sí, o sea, se puede acceder a esto, se puede acceder también viniendo desde afuera, pero hay que tener una pata acá en Israel. Muchos de los viajes que armamos, de las misiones profesionales que armamos, viene la empresa acá a Israel para escautear y para ver cuáles son sus posibilidades de establecerse acá en este país, que que también a veces es porque tienen mejores facilidades logísticas para trabajar con Asia, diferencia horaria, etcétera, frente a América Latina. Ronnie, te quiero agradecer muchísimo en nombre del Departamento de Promoción de Aliá de la Organización Sionista Mundial, de todos los que hicieron posible este encuentro, la OSA, la OSU, la Organización Sionista de Argentina, la de Uruguay, FACMA, Hebraica, Maccabi, el Centro de Maccabi, Bet Hillel, Amia Joven, y a todos los que participaron, y sobre todo a ti que disponés de tu tiempo, de tu familia, que ya están ahí durmiendo, ya son las 11:30 de la noche de Israel. Muchísimas, muchísimas gracias. La verdad que gracias a vos, Ale, o sea, la verdad que muchísimas gracias a vos. Y gracias por todo, Sonale, también por tu actividad, o sea, de tantos años que nos conocemos, y también a todas y cada una de las organizaciones que también pusieron de sus recursos para organizar todo esto. Les mando un fuerte abrazo. Les dejo acá los datos si alguien quiere, o podemos poner, Ale, si quieres puedo poner mi mail acá en el chat. Y la verdad que un gustazo, como quien dice. Bueno, Hag Sameach para todos. Los esperamos. Hag Atzmaut Sameach.